Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Edison Sanipatín. Yo les voy a hablar sobre la definición de la connotación pública. Bien, pues la connotación pública es la forma en que la mayoría de las personas percibe o entienden a una persona, palabra, acción o situación, según sus creencias, sentimientos y experiencias. No se refiere al significado real o literal, sino a la imagen o impresión que se forma en la sociedad. Esta pues percepción puede ser positiva o negativa y muchas veces está influenciada por los medios de comunicación, la cultura y lo que se comenta entre las personas. Por ejemplo, una persona puede ser vista como honesta o corrupta dependiendo de lo que la gente diga o crea sobre ella. Pues en resumen, pues la connotación pública es la opinión general que se construye socialmente sobre algo o alguien. Eso, muchas gracias. En cuanto al concepto público, es un pilar fundamental que conlleva una exposición o una organización o una reunión que se habla sobre el derecho, que es la democracia de todas las personas, y también pensar en desarrollo social. Es muy importante la ventaja y desventaja porque tomas decisiones. Para mí, la ventaja, en cuanto vemos la diapositiva, lo público para mí significa principalmente el acceso e inclusión para todo, límite para todo. Lo que contribuye a una persona debe generar confianza y generar también un pacto positivo dentro de esa sociedad. En cuanto a la desventaja, también existe la burocracia, la falta de habilidad como indica la diapositiva, y también esa posición conlleva menos privacidad. Y si no se maneja bien, eso es una falta de mala decisión. Eso es la desventaja. Soy Nicolás Zurita y el día de hoy les voy a hablar un poco de las bases legales que tuvo el paro de 2019, el cual surgió como respuesta al decreto 883 emitido el 1 de octubre del mismo año por el gobierno de Lenín Moreno. Este decreto mencionaba la eliminación de los subsidios a los combustibles existente hace más de 40 años, lo que provocó un aumento muy drástico e inmediato en el precio de estos. El movimiento indígena, representado por la CONAIE y demás movimientos que salieron a protestar por este incremento, se ampararon bajo sus derechos constitucionales de libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y libertad de resistencia. El derecho a la resistencia está amparado en el artículo 66 de la Constitución. Además de mencionar el artículo 300 de la Constitución de 2008, ya que este menciona la equidad tributaria, algo que se utilizaba como principal argumento debido a la afectación a los bajos sectores con bajos recursos económicos. El paro nacional de octubre del 2019 fue una serie de protestas masivas que ocurrieron en el Ecuador. Esto se originó por la decisión que tomó el gobierno de Lenín Moreno de eliminar los subsidios de los combustibles, esto de acuerdo al decreto ejecutivo 883, como parte de un acuerdo que se tenía con el Fondo Monetario Internacional eh, con el fin de reducir el déficit fiscal. Esto trajo consigo la alza de precios de la gasolina extra y del diésel, y esto afectó directamente a las comunidades indígenas, agricultores y transportistas. Este paro trajo consigo varios aspectos: enfrentamientos de personas con policías y militares, hubo cierres viales, cierres de carreteras, y esto llevó consigo que se diera un estado de excepción y toque de queda en el país. Y tras 11 días de movilización, el gobierno por fin derogó el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. Y esto se dio gracias al diálogo directo que tuvo el gobierno con las comunidades indígenas. Una de las leyes más polémicas en la historia reciente del Ecuador fue la Ley Orgánica de Comunicación, que se aprobó en el 2013 durante el periodo de gobierno de Rafael Correa. Esta ley se presentó como una herramienta para democratizar la comunicación y garantizar los derechos, pero también fue criticada por limitar la libertad de expresión. La ley creó el organismo como el organismo de la Supercom, que fue la Superintendencia de Información y Comunicación,
con la capacidad de sancionar los medios periodistas por linchamiento mediático o publicar contenidos no verificados. Tras años de críticas en el 2018 y el 2022, la ley fue reformada, se eliminaron las sanciones y se disolvió la Supercom para proteger mejor la libertad de prensa. Sin embargo, sigue vigente el debate de si está bien equilibrar la responsabilidad de los medios respecto a los derechos ciudadanos. Como una reflexión, podemos decir que esta ley nos mostró cómo puede usarse tanto para garantizar derechos como para ejercer presión política, dependiendo de su implementación. Bueno, mi nombre es Nelson Gandino. A continuación les hablaré sobre un caso clave de política fiscal que sucedió en Ecuador en 2021, el cual es la reforma tributaria de 2021, que fue impulsada por el expresidente Guillermo Lasso en un contexto de crisis económica y compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Principalmente, esta ley incluyó tres medidas: un impuesto temporal al patrimonio de personas con más de $1 millón, la reducción de deducciones personales en el impuesto a la renta, y una amnistía tributaria para quienes tenían deudas con el SRI. Lo más polémico de esta reforma fue su aprobación por el Ministerio de la Ley, sin votación en asamblea, lo que generó críticas por su falta de legitimidad democrática. Aunque se mejoró la recaudación fiscal, también provocó malestar social y fue una de las causas del paro nacional de junio de 2022. Como conclusión podemos decir que en este caso se demuestra que una reforma puede ser legal, pero políticamente costosa si no es justa ni consecuada. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Nelson Gandino. A continuación les hablaré sobre un caso clave de política fiscal. En base a la información proporcionada anteriormente, podemos entender que el sistema ecuatoriano hace más caso a la fuerza que al diálogo. Unos ejemplos de estos son el decreto 883, el cual se llegó a la derogación del mismo mediante la fuerte presión de la CONAIE y grupos de protestas masivos. La reforma tributaria del 2021, la cual afectaba mucho a los sectores vulnerables, y la ley de comunicación, la cual excluía prácticamente la libertad de expresión. Podemos entender, en base a estas situaciones, que prácticamente nuestro rol dentro de la democracia ecuatoriana es la de tomar acción como un agente de cambio, el cual promueva la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos.